bueno, para evitar problemas, así de sencillo. Pero lo vamos a hacer de esta manera y vamos a tratar de hacer algunas actividades como lo hemos hecho otros años, ¿verdad? Estén pendientes, pónganlo en oración, amén, para poder hacerlo de una manera agradable a Dios. Y la verdad es importante que conservemos nuestra unidad como iglesia. Amén. Es importante que pensemos en nuestros hermanos y los hermanos Luis y Brandy están muy agradecidos, y las muchachas, por los alimentos que se le han estado llevando cada día. Gracias a Dios, Luis y las muchachas salieron negativos. Ellos no tienen el virus, gracias a Dios. Brandy se está cuidando, ella la tienen ahí en su cuarto con la bebé. Ellos están bien, ella no presenta síntomas, la bebé tampoco. Y bueno, pues Dios tiene en control las cosas, ¿verdad? Sigan orando por ellos y gracias por aquellos que les pusieron en su corazón proveerles por estos días y por los días que siguen, los que continúan haciéndolo. Y la verdad, ellos están bien contentos. Dicen, no nos esperábamos esto, pastor, no tenían que hacerlo, estamos agradecidos. Y digo, bueno, pues somos tu familia. Amén. Y como familia nos tenemos que preocupar unos por los otros. Y bueno, inclusive, pues él no está trabajando, no va a poder trabajar hasta la otra semana. Y vamos a apoyarle para que no les falte. Solamente oren, ¿verdad? Para que Dios siga proveyendo y podamos seguir apoyando a esta familia. Los que estuvieron en contacto, pues con la hermana, háganse la prueba. Yo y mi familia la vamos a ir a hacer mañana, aunque ellos salieron negativos, la hermana era positiva y pudimos haber sido contagiados, los que estuvieron más cercanos y los que pasaron un tiempo. Hoy estaban en Crossroad haciéndolo gratuito, ¿sí? ¿Mañana van a estar todavía o ya no? No, ya no. Hay que investigar a ver dónde se van a poner el día de mañana o el día de pasado o el sábado. Háganse la prueba, hermanos, todos los que han estado en contacto. Y aunque no haya estado en contacto, trata de hacerte la prueba porque pudiste sin saber estar en contacto con alguien. No se quiten la máscara cuando estén en público. No vayan con personas que no conozcan. No se metan en reuniones. A veces creemos que esto es broma, ¿verdad? Y exponemos no solamente a nuestras propias familias, pero sino al resto. Ponernos a meter a lugares donde gente que no conocemos, gente que pudiera estar enferma y gente que no tiene la responsabilidad. Obviamente nosotros, pues yo aquí estoy pendiente y tratamos de hacerlo de la mejor manera, porque yo no deseo que nadie se me enferme aquí. Y bueno, la hermana Brandy era alguien que constantemente se le olvidaba ponerse el tapabocas. Gracias a Dios no presenta síntomas, no está grave, gracias a Dios es una bendición. Pero pudo haber contagiado a alguien más y que sí se hubiera puesto grave. Eso es lo difícil de esto, hermanos. Probablemente uno, como ustedes tan fuertes, jóvenes, y es algo que voy a predicar ahorita, no te dé el coronavirus con fuerza, ni te tome, a lo mejor ni síntomas presentes, o sea, una gripe leve, pero eso no implica que aquel a que se le contagie pudiera realmente afectarle. Cada vez que yo veo mensajes que me mandan de las iglesias y ya no los quiero ni abrir porque yo sé que normalmente cuando me dicen que necesitamos una petición de oración es por alguien o que está muy enfermo o alguien que ya falleció. Ha sido gente que he conocido en mis viajes, en los viajes misioneros. Y se siente uno mal, la verdad. Porque yo siempre he pensado así, ¿por qué a gente tan buena le toca esto y no a mí? Pero Dios tiene propósitos. No podemos ir en contra de la voluntad del Señor. Lo que sí podemos hacer es mejorar y lo que voy a hablar hoy en el mensaje, ojalá te ayude y llegue de tal manera que tu vida sea transformada cada día a través de la locura de la predicación. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie para ir a la lectura bíblica.
Gracias, mi pastor. No, mis hermanos, por favor, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Todos y abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel. Vamos a ver el capítulo 1 de Daniel. Capítulo 1, Daniel. Y vamos a leer desde los versículos del 1 al 21. ¿Okay? Daniel 1, del 1 al 21. ¿Todos están ahí, hermanos? ¡Qué bendición! Yo todavía no estoy muy listo porque me está faltando el aire todavía. Me tocó seguir corriendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dar la lectura bíblica y enfocarnos en la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de sus dioses, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para mí con el rey mi cabeza. Entonces Daniel a Melzar, Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Vamos a ir en oración, hermanos. Gracias, pastor, por ayudarme.
Bendito Dios, gracias mi Señor, gracias Señor mío por este privilegio tan grande, Señor, de poder leer tu escritura, Padre mío. Gracias Señor mío por cada día, Señor, darnos entendimiento. Gracias Señor mío por cada día acercarnos más a ti, Señor. Perdónanos, Señor, que aún así, Señor mío, sabemos que somos mal agradecidos, Señor. No merecemos nada de lo que tú nos das, Padre. Pero gracias a ti, Señor, por tu amor, Señor mío, tu paciencia, tu benignidad para con nosotros, Señor. Nos has puesto tal trabajo ante nuestros hombros, Señor, llevar tu evangelio a todos. Te ruego, Señor mío, nos enseñes esta noche y así podamos nosotros entenderlo y practicarlo, Señor, y llevar a cada uno de aquellos que tú quieres llegar, Señor mío. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Qué bendición, ¿verdad? La palabra de Dios. Cuando apreciamos lo que Dios nos ha dado, encontramos la verdad, la guía y el precioso tesoro de su enseñanza y su guía. El libro de Daniel, una historia que conocemos bien, ¿verdad? Una historia bien conocida y podría decir que tiene que ver con la Navidad, pastor. Mucho. La Navidad es un tiempo en donde la gente acostumbra por cultura, por hábito o por influencia ideológica o filosófica o familiar o religiosa, si tú lo quieres, a hacer cosas que normalmente no hacemos durante el resto del año. Donde yo vengo, se hacen fiestas que se llaman posadas, se hacen todo tipo del día 12 de diciembre, se hace una gran fiesta, ¿verdad? Se paran inclusive todos los trabajos, todos los negocios, es una fiesta religiosa, se supone que el gobierno pero allá se para todo y se hacen este tipo de fiestas donde hay un montón de excesos. Y es interesante que se supone que son cosas que se hacen para festejar Navidad. Y el propósito de la Navidad es nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento. Amén. Entonces, realmente, esta historia de Daniel me hizo ver específicamente que nosotros deberíamos de tener el mismo carácter y pensamiento de Daniel. Sobre todo en esta época donde es tan fácil que ser invitado a reuniones, ser llevado por cuestiones también del trabajo, fiestas navideñas, posadas de la misma familia, reuniones, y donde hay contaminación para el alma, la mente y cosas que batallan contra el Espíritu del Señor. Muchas tentaciones, amén. Somos bombardeados en ese tiempo para consumir y comprar y dar. Y como yo he estado explicando, no hay problema en comprar o en el dar cuando tú piensas en otra persona, pero por la razón correcta, con el propósito correcto, hermano, pensando realmente en el servicio a Dios a través de lo que tú estás dando y no solamente por quedar bien o por recibir de regreso algo o por sentirte orgulloso de lo que tú estás haciendo, por lo que estás dando. Obviamente esto es interesante. La historia de Daniel nos habla de la convicción de una persona que tenía para con su Dios. En este caso es nuestro Dios también. Amén. Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y fíjense bien, hermano, las palabras del segundo versículo. Jerusalén, tremendo, ¿verdad? Judá, y el Señor entrega en manos de un inconverso, de un pagano, la ciudad donde vivía el pueblo que se supone que debería de ser fiel y adorar y servir y obedecer a su Dios. Las consecuencias entonces de la desobediencia
del pueblo de Dios hace que Dios permita que venga una situación extrema en la vida de este pueblo, el pueblo de Dios. Fíjense bien, hermano, la desobediencia, la rebeldía y la falta de convicción para mantenerte firme hace que Dios permita que vengan cosas en nuestras vidas para revelar quiénes tienen el corazón verdadero para Él. Navidad es un tiempo así. Hay gente que me ha dicho, no, a mí no me gusta celebrar Navidad porque en Navidad pasamos tiempos difíciles. Más bien deberías pensar cómo vivías cuando estabas pasando esos tiempos difíciles. Obedecías a Dios, estabas cerca de Dios, buscabas a Dios, tenías convicciones acerca de lo que Dios pedía que tú deberías de estar viviendo. No, pastor, yo era inconverso. Entonces no te asombres. Ahora, como creyentes, ahora con mayor razón, Él va a traer a nosotros o va a permitir que sucedan cosas en nuestras vidas que pudieran no haber pasado, que pudiera Él haber evitado o no, pero que simple y sencillamente muchas de esas cosas suceden por la desobediencia y la rebelión. Y si ustedes se dan cuenta, y el Señor entregó en sus manos a Joacim. Si tú te das cuenta quién era Joacim, era un rey de Judá que había sido puesto por los egipcios, por el faraón Nacá. ¿Sabes? Y él era una persona fácil de manipular. Antes que él había estado su hermano, pero fue quitado precisamente porque, pues obviamente no se dejó manipular. Pero en este caso, Joacim sí. Inclusive el Nacá le cambia de nombre. Pero es interesante ver que este hombre no hace para nada la voluntad de Dios, desvía al pueblo completamente. Y viene el Señor y dice, bueno, Nabucodonosor había crecido de tal manera, tenía su campaña militar ya por el Mediterráneo. Su padre era el rey, él era el que estaba dirigiendo los ejércitos de su padre fallece, él sube al trono y aquí es donde encontramos esta parte de la historia. Fíjense bien que dice sitió Jerusalén, pero no hay documentación escrita de ninguna batalla, o de que hayan peleado, que haya tumbado los muros, o que haya derribado nada, o que haya entrado a la fuerza, o que haya quemado las puertas. Parece ser que el rey Joacim pues, no tenía nada que lo soportara, que lo apoyara, como nuestra fe en el rey de los ejércitos, como la fe que tenía David. En el nombre del rey de los ejércitos vengo contra ti, le dijo a Goliat. Joacim no tenía absolutamente nada y él abre las puertas y entra. Y entra Nabucodonosor. Y vamos a ver lo que hace, hermano. Y esto es interesante. Lo que les estaba hablando acerca del nombre de Joacim. Bueno, vayan conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 23. Versículo 34. Solamente es tiene cierta relevancia en cuanto a porque a veces Dios permite cosas y vemos por raíces, ¿verdad? Un mal liderazgo, una persona que no sabe mantener a su familia en el lugar correcto. ¿Me están escuchando, hermano? Una persona que no se impone y le dice, no, esto no puede suceder. Amén. ¿Por qué? Porque esto no es agradable a Dios. Está provocando que Dios le permita que vengan a su vida cosas que no deberían de haber llegado. O que si llegaban y Él lo permitía, sabiendo Dios que estaba fuerte y que Él se iba a tomar de Él para salir adelante y darle la gloria a Él. ¿Me están escuchando, hermanos? Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de ¿qué? Joacim.
Oye, pastor, pero hemos visto, y usted lo ha predicado, pastor, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le ha cambiado el nombre a la mayoría de sus siervos. Amén. Esto es así. Gloria a Dios, gracias, mijo. Qué bendición. Esto es cierto. Pero ¿sabes qué? No ha sido un incrédulo, ha sido Dios. A Pablo, ¿cómo le llamó? Pablo. A Pedro. Y sabes, hermano, Dios les cambió el nombre a muchos de sus siervos para resaltar el nombre de Él, quién era el que tenía el poder y el control. Y es exactamente de ahí donde viene los egipcios. Dicen, ok, ahora te voy a poner el nombre que yo quiero, porque quiero que el mundo sepa que estás bajo mi control. Y esto es interesante. Si somos hijos de Dios, estamos bajo el control del Señor. Bajo su poder, su mente, su corazón. Si somos hijos de alguien más, ¿sabes? El mundo te va a poner el nombre, hipócrita. No que eras cristiano, no que eres un hijo de Dios. Y no quiere decir que porque te lo digan no lo eres. Pero muchas veces cuando la gente se deja manipular por lo que dice el mundo te pone el nombre. Amén. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y le cambió el nombre por el de Joacim y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Joacás era su hermano, que era el rey, pero los egipcios dijeron, no, vamos a quitar este y vamos a poner este otro. Entonces ahí, ¿sabes? Dios permite muchas cosas. El pueblo estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios. Los egipcios someten al pueblo de Israel. No hubo guerra tampoco. Simplemente cuando una persona no tiene las convicciones y el poder de Dios en su mente, en su corazón, y le ama con esas fuerzas, con esa mente y con ese corazón, es fácil que alguien lo someta. Si no lo haces, te despido. Si no lo haces, ya no eres parte de nosotros. Si no haces, no te vuelvo a hablar. Si no haces, no tienes aumento. Si no haces, no te doy el puesto que... Y hay muchas maneras de coaccionar al cristiano. El mundo quiere hacerlo, porque es Satanás el que sabe, el que quiere manipular y realmente hacernos ser como un rey. ¿Sabes? El rey lo había puesto, todas las autoridades son puestas por Dios. Él permitió que Joacim llegara a ser rey, pero un mal rey. Él no obliga y manipula a nadie. Amén. Él ama y pone el poder de Él en nosotros para que el mundo sepa quién es Él. En este caso, Joacim simplemente cede ante los egipcios, cuanto más cuando llega Nabucodonosor con todo su ejército y rodea Jerusalén, pues no, pásale. Yo no voy a perder mi vida, no voy a perder la vida de toda mi familia, de mis hijos, pásale. Y sabes, muchas veces nosotros cuando nos vemos así en situaciones en las que tenemos que decidir si por Dios, a pesar de lo que pueda venir a nuestra vida, decidimos, no, mejor para evitarme problemas, mejor digo que sí. No quiero perder, es que para después ganarlos para Cristo, es que si no pierdo mi trabajo, si no, ¿qué voy a hacer después? Y permitimos que Dios, que entra y toma el control. Al momento que nosotros cedemos a lo que el mundo está pidiendo, tú le estás dejando el control de tu vida y probablemente tu familia va a decir, pues no, que es a Dios a quien obedeces. No me has enseñado que es a Dios a quien debo de someterme completamente porque Él es mi Señor. Estamos tratando de enseñar a nuestras familias y a nuestros hijos a someternos al señorío de Cristo, no al señorío del mundo, porque el mundo tiene un Señor, el príncipe de este mundo. Él los señorea y los gobierna. Y un día estuvimos nosotros bajo ese señorío. No nos fue bien, porque Él promete mucho y paga mal. ¿Por qué? Porque es mentiroso. Es falso. Hermano, entonces una vez que nosotros enseñamos a nuestros hijos al señorío de Cristo, pero no nos sometemos a Él y cedemos a otras cosas y dejamos de cumplir a Dios, dejamos de obedecer, te voy a decir una cosa, la confianza es básica en la vida de un cristiano. Y fíjate bien, esto es lo que vamos a ver. Ahí vemos entonces quién era Joacim y por qué Dios permite que suceda. Y sabes, hermano, esto está, vayan conmigo a Jeremías.
rápidamente. Yo sé que no hay tanto tiempo, pero a veces es importante resaltar algunas cosas. Jeremías 36, versículo 23. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, es Jeremías 36, 22. Jeremías capítulo 22, perdón. Ahorita vamos a ir ahí al 36 rápidamente, pero para establecer la base rápidamente. 22, versículos 13 al 19. Acuérdense que esto pasa en el tiempo precisamente del profeta Jeremías. Esto que estamos leyendo aquí en Daniel. Versículos 13. Y dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su próximo en balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Qué dice? Edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido, del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza, en sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sabes, es interesante cómo darnos cuenta que él malgastó lo que Dios le había puesto en sus manos para sí mismo, para sus propios placeres. Él nunca pensó en el pueblo y él se adornó, se llenó de riquezas. Esto es una profecía. Joacim, en lugar de ver como autoridad que lo había puesto por Dios, por el bienestar del pueblo, vio por su propio bienestar. Y sabes, hermano, hay muchas familias que en este tiempo de Navidad así ven. No, veo por mi bienestar, ¿qué quiero para mí? ¿Qué queremos para nosotros? Busca invertir y obtener. No le importa a nadie más, no importan los que están pasando penas o necesidades, simplemente piensan en sí mismos. Y Dios le dice, sabes, no te va a ir bien. El padre de él fue un tremendo rey. Hizo justicia, vio por los menesterosos, pero él no tuvo ningún deseo. Pues lo primero es, veía por sí mismo. Y vienen los egipcios, mientras yo no pierda lo que yo necesito, lo que yo quiero, mis comodidades, los demás que se rasquen con sus uñas, decimos nosotros. Viene Nabucodonosor y le dice, ahí está, pásale. Yo no voy a perder mi vida por causa de ti o de ellos, por defender a estos, no, hombre, pásale. Y a veces no nos damos cuenta, y hay que ser bien astutos, porque un cristiano, un hijo de Dios debe ser astuto. Esto es lo que me ofrece el mundo, esto es lo que me ofrece Dios. ¿Qué es lo que voy a regalar? Que sean lo que tú vayas a regalar, los presentes, sobre todo a tus hijos, a tus jóvenes, que sean cosas que sean para su edificación. Que realmente estén pensando en qué les va a ayudar para su vida, presente y futura. No compres cualquier vanidad, no compres cualquier capricho. No demos por dar, debemos pensando en el Señor. Que Él sea glorificado. Amén. Y sabes, precisamente, ¿y qué es lo que hace ahí en el capítulo 36?
de Jeremías, precisamente lo que hace, destruye la palabra de Dios. ¿Sabe? Es interesante el versículo 23, dice, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero había. Dice, y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. ¿Sabes? Es interesante, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos predicación, escuchamos consejo, guía, enseñanza, instrucción, y seguimos desechando la palabra de Dios. No. Sí, está bien, pero eso no creo que sea nada malo. No creo que sea tan importante. No creo que le haga daño a nadie. ¿Sabes, hermano? Cuando un cristiano empieza a pensar de esta manera, se está acercando a la línea cada vez para, en cualquier momento, cruza al pecado. Un poquito más de influencia, un poquito más de presión, y rápidamente cruzamos, y a veces sin darnos cuenta que ya estábamos ahí. Y es por eso que siempre hay que estar más lejos. No ser fariseos. Fariseo es una persona que lo hace porque quiere ser reconocido por lo que hace. No, hacerlo porque no queremos estar lejos de Dios, queremos ser de edificación para nuestros hermanos, no piedra de tropiezo, porque queremos ayudar a otros a través de nuestro testimonio de vida. Y ya sabes, hermano, creemos lo mejor para nuestros hijos, pero siempre estamos jugando ahí en la línea. Que nadie se dé cuenta, que nadie sepa, que no se diga nada. Enseñamos a ocultar y a mentir a nuestras familias, cuando deberíamos estarles enseñando a ser claros y transparentes. Amén. Yo creo que uno de los mejores regalos que le podías dar a tus hijos es ser transparente, ser real. Sabes, tenemos errores y hay cosas que necesitamos cambiar. Esconderlas no es lo que ayuda a tus hijos, porque ellos se dan cuenta tarde que temprano. El saber que tú estás no confiando en la persona que más deberías de confiar, terrenalmente hablando, y no lo haces, eso trae decepción. Mi papá es mentiroso y engañoso. Mis padres me dicen una cosa y hacen otra. Pueden compartir con cualquier persona, incluyendo aquellos que están practicando el pecado, sin importarles. Y pueden engañar y mentir. Esto es interesante, ¿verdad? Entonces de aquí vemos que este rey no solamente era desobediente, era rebelde, no tenía convicciones, no confiaba en Dios. Le da entrada al mundo, al paganismo, a las filosofías del mundo, y saben, Jerusalén es tomada. Nabucodonosor no destruye nada, absolutamente nada. Él tenía una filosofía de tomar lo mejor de cada pueblo que conquistaba, y sobre todo porque este pueblo no se le opuso resistencia. Él no perdió ningún soldado, no tuvo... Simplemente lo sitió, al momento dijo, no queremos pasar hambre, no quiero pasar esto, no quiero perder mis lujos, a entrar mejor. Entonces, partiendo de esto, hermano, nos damos cuenta a quién servía este rey, y por lo tanto el pueblo. Nadie levantó las armas, nadie opuso resistencia, simplemente se entregaron a lo que, mejor así como en un tiempo atrás, el pueblo de Dios, después de José, se convirtieron en esclavos, y saliendo y teniendo la libertad que Dios les ofrecía, preferían regresar a ese tipo de esclavitud. Bueno, muchos de nosotros tenemos esa inquietud. Muchas veces pensamos estábamos mejor como estábamos antes. Y no estoy hablando de la gente específicamente de aquí de la iglesia o de la congregación, estoy hablando en general de la iglesia. De muchas iglesias. Hay gente que no le importa. Se dicen tener, y sabes, muchas veces ni siquiera es una culpa directa o más bien es indirecta, porque no ha habido tal vez alguien que les entrene o no han buscado dónde buscar ser entrenados para vivir de la manera correcta. Huyen de la disciplina, huyen del orden y preferimos vivir donde no se nos exija, donde no nos digan nada, donde nadie esté pendiente de lo que estamos haciendo bien o mal para el Señor.
Las cartas de Pablo todas fueron de exhortación fuerte. Pablo no solamente los animaba, también reconocía su trabajo, pero siempre los exhortaba de una manera fuerte. No aceptes a aquel que tiene a la mujer. ¿Cómo es posible que ustedes se dicen y ustedes están viviendo como si nada pasara entre ustedes cuando uno de ustedes tiene a la mujer de su padre? Esto era terrible, hermano. Y mucha gente aceptamos el pecado de otros. Al cabo no es mío, yo no lo estoy haciendo. Y no estoy hablando de nuestra congregación, estoy hablando precisamente en Navidad. Es tan fácil aceptar el pecado de otro, externo, hermano, y aceptarlo y decir, al cabo no soy yo el que lo estoy haciendo. Al momento que tú permites que eso entre en tu relación, tus hijos van a decir, pues si lo aceptó, él sabía, el pastor lo ha predicado un montón de veces. Es más, él me ha regañado, me han corregido. Y aún así he decidido hacerlo. Es exactamente lo mismo. Te complacen con los que lo hacen. Amén. Entonces, la falta de convicción precisamente trae esto. En el versículo 2 dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios entregó en sus manos Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y es interesante ver cómo la palabra nos dice que donde está. ¿De qué habla cuando Dios habla de nuestro tesoro? Nuestro corazón, ¿verdad? Donde están nuestros deseos y nuestros anhelos. Ay, es que aquí me la paso bien padre. Es que cuando deberías de estar construyendo en casa. Y casa es este lugar. Esta es tu familia. ¿Sabes? Es interesante, pero anhelamos. Y ¿sabes qué? Dios llega al mundo y se lleva aquellas herramientas que tú tenías, convicciones, elementos que Dios te está dando para que tú puedas evitar que venga el mundo y saque aquellas cosas que Dios ya había puesto ahí. Gozo, paz, amor, benignidad, servicio, amor por tus hermanos. Amor por la iglesia, principios, no mentiras y engaños, hermano. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Sabes? Entonces de aquí viene, el mundo viene y va a saquearte lo más importante que tienes. Tu relación de convicción, de amor hermano, en fe que tú tienes con el Señor. Y así es el mundo. Tú abres las puertas a algo al mundo, a la influencia del mundo, a alguna relación que tienes afuera y eso te va a saquear. Porque Dios lo va a permitir, hermano. Porque en lugar de establecer una relación fuerte, tú decides establecer muchas relaciones que te están robando la fuerza que deberías de estar al ser edificado y construir dentro de la casa del Señor. ¿Por qué? Por gente que pudiera aparentar ser cristiana. Y pudieran serlo inclusive, pero sin convicciones. Sin la fuerza que da a aquellos que reconocen que la obediencia al Señor es antes que la obediencia al mundo. Amén. Y entonces, hermano, es interesante, en Isaías 39, si tú lo lees un capítulo bien cortito, Isaías 39, 750 años de nuestro Señor Jesucristo, pero él también profetiza lo que está sucediendo aquí. Y sabes, hermano, es interesante que Dios lo permitió. A veces necesitamos que sucedan cosas. Hermano, no dejes que tú seas el ejemplo. Que no seas Joacim, al que se dejó llevar por el mundo y fue saqueado completamente. Y sabes, y dijo el rey en el versículo 3 a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Mira, hermano. Es interesante, Navidad debería de ser un tiempo, o debe de ser un tiempo, porque hay muchos buenos cristianos,
en el que Cristo esté ahí en su corazón. Cristo sea el Señor el que gobierne sus vidas y su voluntad. Y el mundo lo reconozca como hijos del Rey. ¿A quién mandó traer? Si ustedes se dan cuenta, ¿a quién mandó traer? A los del linaje real, hermano. Mira, eso es interesante, que el mundo reconoce quiénes somos nosotros. No sé cuántas veces yo escuché de gente decir, oye, qué buenos trabajadores. No, pues van a la iglesia, son cristianos, con razón. Los cristianos son así, buenos para trabajar, honestos, son fieles. Yo no sé de otras gentes, yo no conozco de otras personas, pero cuando yo he tenido gente que ha trabajado, que son hijos de Dios y que trabajan para el Señor, no por dinero, normalmente son exaltados. Dice, tráeme más de esos. Esos no faltan, porque no se emborrachan, no llegan tarde, no roban, no mienten a la hora de pedir. ¿Me estás escuchando, hermano? El mundo sabe quiénes somos. Navidad debería de ser ese tiempo en el que nosotros deberíamos no aceptar que el mundo entre y nos robe lo que somos, hijos del Rey. Sino aún, hermano, que estamos en este mundo, no pertenecemos a él, pero estamos aquí para hacer esa luz, para hacer ese ejemplo, ese testimonio. No porque la iglesia se haya desviado, no porque alguien haya cometido errores, quiere decir que nosotros vamos a doblegar nuestras convicciones. No mentir, ser honesto, ser transparente, hacer las cosas para la honra y gloria de Dios, dar lo mejor de ti. El mundo nos quiere a nosotros porque sabe quiénes somos cuando somos hijos del Rey. ¿Sabes? Él pidió a los linajes, él no pidió cualquier persona. Y no importa, aquí la parte importante de esto es que él no preguntó a los más estudiados, a los que tenían títulos. Dijo, tráigame a los del linaje real. Sabía quién los habían preparado. Amén. Sabían para qué los habían preparado. Porque es interesante que vemos durante la historia cómo Daniel y sus hermanos son puestos en los lugares primordiales. Eran extranjeros, eran esclavos y aún así terminan en un lugar de gobierno, de autoridad. Porque Dios quiere usar a nosotros para que ayudemos al resto del pueblo, hermano. Cuando tú eres una persona de linaje real y tú vas a servir a Dios en todo lo que hagas para su honra y para su gloria, Dios te va a utilizar para que tú después des esa protección, ayudes, levantemos al resto de nuestros hermanos y a la iglesia en el lugar correcto, hermano. Hoy en día hay tanta envidia, hermano, sobre todo entre nosotros. Estoy hablando de la iglesia en general, hermano, no solamente de la congregación. Que luego, está hablando de nosotros. Estoy hablando de toda la iglesia, entre pastores, entre iglesias, entre hermanos, entre misioneros. A ver quién tiene más, a ver quién junta más, a ver quién bautiza más, a ver quién tiene más gente. Esto no es una competencia, hermano. Aquí todos somos siervos, si es que somos hijos del Rey. ¿Por qué? Porque Él nos ha adoptado. Amén. No éramos pueblo, pero nos ha traído a ser pueblo. Ellos se convirtieron en príncipes de Babilonia. Y termina el versículo 21, dice que, y fíjense bien, dice ahí, y continuó Daniel hasta el año primero del rey, es decir, continuó trabajando para Nabucodonosor y después para el rey. No quiere decir que murió o que terminó su trabajo, que fue quitado. Siguió sirviendo a los siguientes reyes Daniel, hermano. 3 reyes sirvió Daniel. ¿Por qué? Porque temía a Dios. Porque obedecía a Dios. Porque se le reconocía su lealtad. Eran reyes paganos. Pero él no servía a los reyes paganos. Él servía al Rey de Reyes a través de su servicio, que le reconocían quién era su Dios. Navidad significa precisamente que el mundo reconozca quién es nuestro Señor y Dios y que ha nacido y que está en nuestros corazones.
nuestra forma de pedir y de desear. Lo que hacemos, hermano. Y es por eso que, fíjense bien, hermano, es interesante cómo las cualidades de Daniel. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los ¿quién? ¿De los quién? ¿Qué significa el nombre Israel? De los hijos del pueblo de Dios. ¿Sabes? Eso es interesante, hermano. Las cualidades primero son de un hijo. Ponte a pensar las cualidades de tus hijos que tú quieres ver en ellos hacia ti como padre o madre. No estoy hablando de mujer o hombres, como padres. Que te respeten, que te amen, que te obedezcan, que te admiren. Amén. Y que deseen ser como tú. Como un hijo del pueblo de Dios. Un hijo de Dios. A ti y a mí se nos ha dado ese privilegio, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que lo pudiéramos reconocer y aceptar y establecer una relación íntima y personal con Él, para que pudiéramos establecer paz para con Dios, al ser adoptados hijos de Dios. La primera cualidad que se le reconoce a un cristiano es que es un hijo de Dios. Ellos saben a quién servimos. Ellos saben el poder que hay en nuestro Dios. Tratan de eliminarlo, tratan de desobedecerlo, tratan de menospreciarlo porque se sienten mal por la forma en que viven. Nomás recuerda cómo vivías, hermano. Recuerda cómo te levantabas cada mañana después de cada esa fiesta, después de que todo es aquello, eso que hacías, de toda tu mentira, de todo tu pecado. ¿Cómo te levantabas con ese sentido de culpabilidad? Pero tu pecado, que estaba, era esa costra que estaba cubriendo tu corazón y esa venda que cubría tus ojos, o sea, no importa, lo volvería a buscar. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. No conocías otra forma, aunque sabías que existía. Pero si no es hasta que alguien te trae la palabra de Dios y Cristo rompe ese corazón de piedra y quita esa venda sobre tus ojos, entonces empezamos a vivir como hijos de Dios. Y es interesante, ¿verdad? Del linaje real de los príncipes. Implica que Daniel y sus compañeros eran de ascendencia real. Coherederos juntamente con Cristo. Amén. Príncipes. Eso somos tú y yo. Y aquí está implicando entonces, y esto es interesante, que un príncipe que era de ascendencia real, quiere decir que sus padres, escúchame bien, hermano, que su padre era un rey o tenía una posición dentro de la realeza. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Qué tremenda Navidad podríamos tener y festejar cuando nuestros hijos dijeran, mi padre era un hijo del rey, yo también lo soy. Mi padre me enseñó a ser un verdadero hijo del rey. Mis padres eran coherederos juntamente con Cristo, eran príncipes en el reino de Dios. Y de ahí vengo yo. ¿Sabes? Algo que siempre me ha llamado la atención desde que yo conocí al Señor es cuando yo empecé a conocer y me empezaron a hablar acerca de la gente que tenía homeschool, escuela en la casa. Y luego nos dábamos cuenta, no es general, hermano, pero nos dábamos cuenta que normalmente los homeschoolers sobresalían más que los demás cuando iban a la universidad. Tenían disciplina, tenían orden, no tenían la influencia de otras personas. No es general, puede ser que no todos hayan sido así, pero conocí mucha gente que sus hijos sobresalían. Y no estoy diciendo que hayan sido ni buenos ni malos cristianos, simplemente sobresalían. Eran hijos del rey. Estaban siendo enseñados en el orden y la disciplina de Dios. Si hayan conservado eso, si hayan mantenido sus vidas cerca de Cristo o no, no es lo que estoy hablando ahorita. Estoy hablando de gente que sus padres se preocuparon de darles una educación. No quiere decir que tengas que hacerlo con tus hijos. Simplemente
gente que dispuso que sus hijos no se contaminaran con lo que estaba ofreciendo el mundo. Ve cuántos problemas hay en el día de hoy, porque los jóvenes de hoy están siendo contaminados por lo que el mundo ofrece a través de las escuelas públicas y cristianas. A veces las escuelas cristianas son peores que las públicas. Mis hijas estuvieron en escuelas cristianas. Y si tú supieras las pláticas, y no estoy hablando mal de la escuela, simplemente que hay tanta maldad como allá afuera, hermano. Entonces es realmente el trabajo de la casa, en el hogar, donde estamos preparando a hijos del Rey. Donde se va a ver la diferencia en sus vidas externas. Amén. No solamente excluirlos de la escuela pública. No quiero que se contaminen, pero no les das buen testimonio o no eres obediente. No, yo creo que es un trabajo en equipo completo. Amén. No solamente sacarlos de la escuela pública. Hay gente que ha estado en la escuela pública toda su vida y son tremendos hijos del Rey. Estoy solamente hablando que cuando hay una gente que ha enfocado correctamente el homeschool, ha hecho que sus hijos sean sobresalientes. Correctamente estoy hablando. No es una generalidad. ¿Sabes? Es interesante entonces ver que los padres de estos jóvenes que estaban siendo separados por el rey Nabucodonosor eran gente que servían a Dios dentro del gobierno del Señor. ¿Sabes? Maestro de escuelas dominicales, ujieres, hermanos que servían y predicaban, enseñaban, dispuestos a servir y ayudar, hermanos y hermanas. Amén. Y sabes, es interesante porque esto estaba, el mundo deseaba aprovechar lo que estos padres habían inculcado en estos hijos. Lealtad, fidelidad, benignidad, amor, perdón, esperanza. Vivían con convicciones, hermano. Amén. Y esto es interesante, hermano. Y sabes que probablemente se cree que alrededor se habían escogido muchachos entre los 14 y 15 años de edad. Porque es en la época en la que empiezan a desarrollar una mente más adulta. Pasan de la parte infantil o de la niñez a empezar a pensar de otra manera distinta, a tener otra forma de pensar. Y realmente ahí es donde Nabucodonosor quería que se alimentaran de ellos y que hablaran su idioma, porque quería absorberlos en su cultura. Esto es interesante. Fíjense bien, dice ahí, y muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Sabes? El mundo quiere gente sin mancha, ¿sabes? Hemos sido limpiados por gracia, hemos sido transformados completamente en nuestra vida pecaminosa y estamos enseñando a nuestros hijos a vivir de la misma manera, amén, que no creen malos hábitos, que no creen, y ¿sabes? El mundo quiere estas personas, pero pues no solamente los quiere porque tengan todas esas cosas buenas, sino porque quieren esas cosas moldearlas a su manera. Dios lo había permitido. Navidad implica que cuando nosotros permitimos, hermanos, que el mundo entre, se roba todo lo que la Navidad significa. Paz para con Dios, fidelidad, amor, Cristo habiendo nacido en nuestros corazones y siendo adoptados como hijos de Dios. Ahora como hijos de Dios tenemos que dar ese testimonio. Nuestros hijos tienen que ser el resultado de nuestro testimonio. Fieles, amorosos, dedicados, entregados a las cosas del Señor. ¿Sabes? Nabucodonosor quería el mundo quiere gente como nosotros. Desean gente honesta y leal para ser utilizados por ellos. Pero, ¿sabes? Lo que el mundo no sabe es que cuando un joven que ha crecido por padres nacidos en la realeza, de nuevo, amén, hijos de Dios, criados de esta manera, nunca van a dejarse ser envueltos por el mundo. Es interesante cómo está, fíjense bien, hermano,
Ven conmigo 1 Corintios capítulo 1, no pierdan ahí Daniel, ahorita vamos a regresar rápido. 1 Corintios 1, 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sabes, hermano? Esta es una parte tremenda, hermano. No nos ha escogido por lo que éramos. Ahora el mundo nos ha elegido por lo que somos. Tal vez en el pasado, hermano, nadie te hubiera dado el trabajo que tienes hoy. Nadie te hubiera confiado como te ha confiado hoy. Porque éramos deshonestos. Pensábamos solamente en nosotros y en la primera oportunidad que teníamos tomábamos ventaja. Amén. Mentíamos y lo justificábamos. Es que él tiene mucho como quiera. Es que yo lo necesito. Es que no le afecta. No pierde nada. A Walmart no le falta nada si me llevo esto. Pero ¿sabes que Dios estaba trabajando de tal manera que nos está diciendo, yo no escogí lo mejor del mundo. Yo voy a hacer que el mundo escoja lo mejor de mí, para que el mundo sea transformado e influenciado por ellos. Amén. ¿Me están escuchando, hermanos? Ok. Entonces, regresemos aquí a Daniel. Del versículo 5 adelante, dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 1. ¿Sabes, hermano? Algo que me llama la atención es, ¿quién era Nabucodonosor? Pues un rey poderoso, era el más poderoso del mundo en aquel tiempo. ¿Quiénes eran estos hombres, estos jóvenes? Pues esclavos. Una nación que había sido sojuzgada y que él los había mandado traer como su propiedad. ¿Me cuenta? Como ganado. Tráigame lo mejor. Lo quiero para mi servicio, para mi beneficio. Él sabía quiénes eran. Él sabía que esta gente no le iba a traicionar por lo que él sabía de su Dios. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sabes? Pero esta es la parte que me llama la atención. Dice que él, los trata súper bien, hermano. Hermano, fíjate que el mundo, como está gobernado por el príncipe de este mundo, el señor de este mundo, va a tratar de primero comprarnos. No nos van a maltratar, hermano. No te van a tratar, al contrario, te van a enaltecer. ¡Wow, qué tremendo trabajador! Pero si trabajara solamente los miércoles en la noche, vieras que te daría. Y te daría un aumento. Y quieren proveernos de nosotros de lo que es del mundo. Nos tratan bien. Porque Satanás sabe. Él no puede entrar en nosotros, pero él sabe tentarnos para que caigamos de nuestras convicciones y nuestro testimonio. Es interesante, ¿verdad? Y Nabucodonosor trató súper bien a estos jóvenes, le dio lo mejor de su propio alimento, de sus propios vinos. No les negó nada. Al contrario, dice, dales lo mejor. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Y fíjate que así es, el mundo va cebando. Navidad es así, hermano. Vamos aprendiendo nosotros como niños y jóvenes. Estoy hablando de cuando lo fuimos. El mundo te va llevando así. Navidad, y estamos esperando la Navidad por lo que vamos a recibir, por lo que queremos pedir.
aunque no lo recibamos, aunque sabemos que eso no iba a ser posible. Pero el mundo ha transformado nuestras mentes de tal manera que no hay niño en ese tiempo que no quiera recibir. Y aunque no sean creyentes, hermano, pero como todos reciben, nadie quiere que su niño se sienta mal porque todos los demás están entrenando ropita o bicicleta o patines o pelota. Y todo el mundo le regalan, pues es Navidad, vamos a regalar algo. Así es el mundo. Está tratando de manipular nuestras mentes de tal manera que deseemos lo que el mundo ofrece y no lo que Dios ofrece. Bien tremendo, ¿verdad? Y fíjense bien, hermano. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Esto es interesante. Entre ellos está hablando que había varios, que no eran los únicos. Pero ¿por qué resalta nada más a ellos? Porque así también habemos muchos entre la iglesia universal, no solamente en nuestra congregación. Somos muchos los hijos, pero pocos los reconocidos como hijos. Y no porque el mundo lo reconozca, aquí en este momento es Dios el que los estaba reconociendo. Entre ellos dice Dios, porque esta es la palabra de Dios. La palabra que Joacim había tratado de destruir, ahora Dios estaba proveyéndose. Amén. Dice, entre estos están mis verdaderos hijos. Los que tienen convicción y poder, a los que quiero usar para hacer que tengan el liderazgo no solamente en sus hogares, sino al resto del pueblo y al mundo para influenciarlos a venir a mí. Que vean mi poder, mi gracia, las grandes bendiciones, el gozo que hay en la vida de alguien que se sujeta a mí y por lo cual yo lo reconozco como tal. Y se le dará el poder de llamarse hijo de Dios. ¿Quién te da ese poder? El Señor. El mundo lo reconoce. Y a estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos, es interesante, dice, a estos, no a otros, dice a estos. El jefe de los eunucos. Fíjense bien, el manager, vamos a ponerlo así, ¿verdad? El gerente de la empresa, toma más en cuenta a estos, no a todos por igual. A todos se les iba a dar de comer porque era una orden del rey. Pero fíjense bien que el jefe de los eunucos toma más en cuenta a estos 4. ¿Por qué? Como repetí, si Nabucodonosor los había mandado a escoger. Y él al verlos y convivir con ellos y conocerlos, él veía el ánimo, el carácter, la obediencia, el respeto que mostraban, su actitud servicial, obediente, deseosa de hacer lo que se les pedía que llevaran a cabo. Dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso Daniel, Beltasar, Ananías, Sadrach, Mesach y Azarías, Abnegó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Es interesante, ¿verdad? Vemos aquí como lo primero que se le debería de enseñar a un hijo de Dios es proponer en su corazón no ser partícipe de nada que provenga del mundo. Así sea del familiar más cercano, tu papá o tu mamá. No contaminarse. ¿Sabes? Eso no lo voy a hacer. Es interesante que él había propuesto, y el otro día precisamente, si ustedes se acuerdan de aquel misionero que va para Tailandia, que estuvo aquí hace poquito con nosotros, él me decía que era soltero, pero le vi un anillo en la mano. Y le digo, ¿y ese anillo? Ese anillo, pastor, me lo he puesto porque cuando yo tenía 15 años, yo le dije al Señor, me voy a mantener puro hasta que tú me des mi esposa. Es un compromiso y lo tengo ahí para recordarme.
le hice una promesa a mi Dios. Es interesante. Propuso en su corazón no contaminarse. Deberíamos en Navidad precisamente hablar de la venida de nuestro Señor puro. No hubo pecado en Él, nunca hubo pecado en Él, a pesar de dónde nació, a pesar de cómo vivió, a pesar de que sintió todo como nosotros, fue puro. Nosotros debemos de vivir en pureza y debemos de enseñar a nuestros hijos a vivir en esa pureza. A no contaminarse por los ojos, a no tener apps escondidos en el teléfono donde mandas mensajes. Y sabes, muchas veces la culpa es de los padres que impulsan o empujan a los jóvenes a hacer cosas escondidas porque eres un fariseo. No, eso es pecado. Mejor tener la confianza y vivir en confianza y platicarlo y conocerlo todo y poder aconsejar y enseñar e instruir cuando estén cometiendo el error. Que no se atrevan, mucho menos que se entere el pastor. Porque les hemos enseñado que al pastor no se le puede confiar porque luego lo predica delante del púlpito. Como si no fuera suficiente que tu pecado, y todavía le añades más pecado. No te da vergüenza delante de Dios, pero utilizó lo que le platiqué el pastor en su predicación. Cuando te debía dar gusto que Dios haya usado tu pecado para que otros no caigan en ese pecado. ¿Alguien me está escuchando aquí, hermano? Porque parece que estoy tocando cuerdas sensibles, ¿verdad? Pero es una Navidad, hermano. No, esto no es un regaño, hermano. Puede sonar como una exhortación. Es una forma de pensar y tener una perspectiva diferente de lo que estamos celebrando. No dejarnos contaminar. Proponer en nuestro corazón y enseñar a nuestros hijos que no son los regalos materiales lo que cuenta. Es el regalo espiritual. Lo material va a venir como consecuencia. Debemos enseñarle que nuestro Dios paga bien, que nos tenemos un Dios bueno, que sabe darnos cosas buenas, hermano, cuando proponemos en nuestros corazones no contaminarnos. No contaminar tu matrimonio. No contaminarte tú mismo, tus ojos, tu mente, tus oídos, hermano. Amén. Parece que no hay muchos aménes. Propuso en su corazón no contaminarse. Y sabes, hermano, es interesante porque ¿por qué Daniel tenía esto? Vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo 14. Solamente para... La verdad es que se los podría decir, pero a veces es importante que nosotros lo leamos para que nos demos cuenta del por qué. ¿Por qué Daniel decidió no contaminarse? ¿De qué se estaba decidiendo no contaminarse? Miren, el capítulo 14, versículo 1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Es decir, no te cortarás, no te harás rajadas ni en tus brazos, ni en tus piernas, ni en tu estómago, ni en ningún lado. Hoy en la influencia del mundo hay mucha gente que está haciendo esto. Yo esto lo viví desde muy temprana edad en mi vida cristiana, ver esta influencia en el mundo en muchos jóvenes cortándose. Y es interesante, rapándose. Hermano, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que seas un hijo del rey. Amén. Dice, para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable, ¿qué dice? Comerás. Y después viene toda la lista que decía Dios, no lo hagas, esto no es lo que quiero que comas. Mira, hermano, vamos a ir ahorita a la lectura tal vez, o no sé, igual si me da tiempo. Pero, hermano, el Nuevo Testamento nos dice que no hay problema con lo que comes. Una cosa u otra, no hay problema. Pero si aquello que comes te hace pecar a otro y sabes que para él es malo, no lo hagas, porque entonces tú lo estás haciendo pecar. ¿Sí me explico, hermano? Si tú sabes que alguien, hermano, pues
Yo sé que esto no tiene nada de malo, comerme unas carnitas. Pero hay gente que cree que no se deben de comer, pues no las como enfrente de él. Dios me ha dicho que todo es limpio, todo en acción de gracias. Amén. Podemos comer cualquier cosa, pero hay gente que le han enseñado así. No, no voy a comer camarones, no me quiero contaminar. Sí, lo que entra por la boca sale por la letrina, hermano. Pero lo que entra en el corazón, a través de nuestros ojos, nuestros oídos, lo que ofrece el mundo, eso contamina nuestras vidas. Debemos decir no contaminarnos, pero de lo que viene en contra de la palabra de Dios. La comida, ¿sabes? Pero aquí Dios ya les había dado una orden y Daniel tenía convicciones. No lo voy a hacer, no voy a hacer lo que sé que a Dios no le agrada. Hay cosas que no tienen ninguna importancia. La falda 1 centímetro más arriba o más abajo. La corbata de un color o de otro. Hermano, lo que nosotros realmente debemos de entender es que tenemos convicciones. Esto sé que no es agradable a Dios y no voy a ser partícipe de ello. Ni una mentira, ni un engaño, ni ninguna fiesta, ni ninguna cosas paganas que vengan del mundo que sé que no son agradables a Dios, porque va a hacer tropezar a otros, hermano. Y más si me ven a mí participar de ello y gozarme dentro de ello. ¿Me estás escuchando, hermano? Pero Daniel tenía convicciones y él dijo, no, esto no le agrada a mi Dios. Amén. ¿Me están escuchando, hermanos? Es interesante, ¿verdad? Y sabes, una persona con convicciones es reconocida por el mundo porque tiene el carácter y decir, mira, le ofrecí lo que le ofrecí. ¿Sabes, hermano? A mí muchas veces me llegaron a decir, no, te damos más. No, el domingo no trabajo. No, pero no. Oye, que quédate. No. Tengo que salir ahorita porque yo tengo que estar a las 7 en la iglesia. No lo que me ofreciera el mundo, hermano. Amén. Que el mundo así es. Nosotros decidimos no contaminarnos con aquello que nos ofrece el mundo. Y es interesante porque, ¿saben? Aquella gente, si tú sigues leyendo ahí todo Éxodo, en el capítulo inclusive 34, sabían que aquellos que comían carne que podía haber sido dedicada a los ídolos, cometían pecado. Amén. Entonces él dice, yo no me voy a contaminar porque no sé de dónde viene. Yo no estoy seguro si esa creencia, esa filosofía, lo que me están diciendo, ay, no tiene nada de malo, vente, si no pasa nada, que no hay que ser tan exagerados si no estamos haciendo nada malo. No sé de dónde viene, pero no es lo que he aprendido. Amén. Puede ser que no sea malo, pero no estoy seguro, mejor pregunto. Por eso Dios proveyó a la iglesia la edificación entre los hermanos, la predicación, la Biblia, el estudio bíblico, el pastor. Amén. Sabes, hermano, la decisión de Daniel a no comer la comida, sabes, Daniel se le estaba dando una orden al supervisor, al gerente, al manager de que se hiciera algo. El manager la estaba transmitiendo porque dependía su cabeza de ello. Amén. El jefe de los eunucos. Daniel pudo haber dicho, bueno, pues es una orden y yo me tengo que someter, yo soy aquí esclavo. Podría haberlo dicho, bueno, no hay ninguna alternativa, ¿para dónde me hago? Si no me corren y me quedo sin trabajo. ¿Sabes? Porque si desobedezco voy a ser castigado. ¿Sabes, hermano? Tal vez así siendo obediente, más adelante me van a subir de puesto y voy a poder ayudar más a la obra del Señor. Tal vez la comida era más buena que lo que ofrecían en otros lados. El salario es mejor.
así voy a poder diezmar más. Ni diezman. Le engañan y le roban a Dios con sus diezmos y enseñan a otros a robar. ¿Sabes? Al cabo, la gente de la iglesia nunca lo va a saber. El pastor nunca lo va a saber. Al cabo sabemos que solamente es temporal, es por un poco de tiempo y después le entrego más al Señor. ¿Sabes? Es mejor que el pastor que ni se entere. ¿Sabes, hermano? ¿Cómo respondemos cuando el mundo nos ofrece? Podemos poner un montón de excusas. Todos los demás lo hacen, no pasa nada. Amén. Pero ¿sabes? Algo que me llama la atención es que Daniel le dice, no me voy a contaminarme con la porción del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Pidió, no desobedeció, no se rebeló, no se negó. No, tú no me lo vas a provocar porque no, yo sirvo al... No, él pidió. Y ese es interesante porque desde el momento que vemos que el jefe de los eunucos puso nombres, tenía algo especial para ellos. Tenía un cierto cariño por la forma como eran estos jóvenes. Y él le dice, y puso, versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es interesante, hermano, que el jefe de los eunucos le tenía aprecio. Amén. Le concedía cosas, que eso es la gracia, que no merecía por ser esclavo, pero aún así se las daba. Pero en este caso, de este pedimento, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra vida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Esto es interesante. El eunuco le niega la petición. No, ¿sabes qué? No. Él es mi señor. Tú estás sirviendo a tu señor, pero este es el mío. Amén. El manager no va a ver por tu familia o por tu vida espiritual. El dueño de la compañía tampoco. Pero tus convicciones en el pedir, dice, pedís y hallaréis. Buscad y encontraréis. Amén. Pedid y se os dará. El pedir en el nombre de Cristo. Y esto es interesante, hermano, que ¿qué es lo que le estaba pidiendo Daniel? Que no se le contaminara y que se le dieran solamente legumbres y agua. ¿Era lo único que comían los judíos? No, el kosher o el alimento judío proveía de otro tipo había carne también, amén. El cordero, amén. ¿Sabes? Algo que me llama la atención cuando encontramos estas palabras, dice, solamente legumbres y agua, ¿era lo mejor? ¿Sería lo más apetitoso? ¿Sería la forma más...? Porque mucha gente dice, ya ves, hay que ser vegetarianos porque vas a agarrar más fuerte. No, aquí no está hablando de una dieta, hermano. Aquí se estaba estableciendo el poder de Dios, que no importa dónde estés, amén. Cuando tú confías en el Señor, Él te dará lo necesario. Aunque parezca poco o mucho para otros, pero va a ser siempre lo suficiente y más para mantenerte fuerte para el servicio del Señor. Aquí lo que está estableciendo Daniel, mis convicciones, yo sé quién es mi Dios. Dame solamente esto, que puede ser que para ti, si no, pues tú vas a enflacar. Pues, ¿dónde están los carbohidratos? ¿Dónde está la proteína? No, hombre, me va a costar la cabeza. Pero él está haciendo esta petición y le dice... Vamos a hacer una prueba por 10 días. 10 días no sería suficiente ni para que esa alimentación se viera el reflejo en mi vida. ¿Sí se están dando cuenta de cómo Dios maneja las cosas? 10 días. En 10 días alguien puede adelgazar y ponerse acá. 10 días. Y con una alimentación no propia para desarrollarte. Amén. Prácticamente solamente para mantenerte. Ve el físico de un vegetariano, son personas muy delgadas.
Ahora, esto es interesante. Él le hace la petición, no le dice, dámelo por ti, sino la ira de mi Dios va a venir sobre ti. No, siempre respetuoso. Y sabes, el eunuco también fue respetuoso de Daniel. Pues 10 días y realmente no me va a afectar, nadie se va a dar cuenta. Y por la forma de pedir, por la forma que le pidamos al Señor, con el corazón que queramos pedirle. Navidad, sí, efectivamente Dios quiere darnos regalo. ¿Por qué no le pedimos por gente que venga a los pies de Cristo? ¿Por qué no le pedimos que cada día cambie y siga transformando nuestros corazones? ¿Por qué no le pedimos que nuestros hijos crezcan fuertes, no contaminándose? ¿Por qué no les pedimos que no permita que nosotros nos contaminemos? El pedir con respeto, con honra, con reverencia, hermano. ¿Me estás escuchando? Y se lo dice ahí muy claro. Dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Porque Dios es agua de vida. El alimento es Él, hermano. Amén. No lo que el mundo ofrece, sino lo que Dios ofrece es lo que nos alimenta. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. ¿Y sabes qué? Él confiaba en Dios completamente, él no dudó nunca. La petición no venía de él porque pediré 5, 7, 9, no, él sabía quién era Dios. Amén. Él confiaba plenamente en Dios. 10 días. Y haz la prueba y compáranos. ¿Sabes que el mundo nos compara? ¿Tus hijos con los de ellos? ¿Nuestros matrimonios con los de ellos? Compáranos. Ahora en Cristo, compáranos. No para orgullo nuestro, sino para la honra y gloria de mi Dios. Para que veas mi matrimonio, para que veas cómo los hijos. No, eso es obra de Dios. Dios te utiliza a ti, ciertamente, pero viene de Él. Cuando tú decides no contaminarte. Cuando tú decides pedirle a Dios el regalo correcto. Humildad, amor, benignidad, paciencia, gozo, agradecimiento, contentamiento. Amén. Las demás cosas vendrán por añadidura, lo material también va a llegar, hermano. No porque tenga que, sino porque es el resultado del temor al Señor. Porque es una promesa de Dios y Dios no miente. Amén. ¿Sabes? Por lo tanto, dice, compara luego nuestros rostros. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Mira, hermano, cuando hay gente que me ha dicho, pues tuve la oportunidad de trabajar y tener puestos de autoridad en las empresas donde trabajé y tener mucha gente a mi mando. Y yo mismo después bajo mi propia empresa. Cuando me decían, no, ponlos a trabajar el domingo, es que necesitamos sacar eso. Digo, mira, yo se lo ponía de esta manera. Puedo ponerlos a trabajar el domingo. No sería ningún problema. Les ofrecemos más dinero, más prestación. Pero ¿tú qué prefieres? Gente que te trabaje 5 o 6 días con todo, o 7 días a medias. No, pues con todo. ¿Por qué? Porque te van a producir más que los otros 7 días a medias. O sea, la gente que trabaja hasta los domingos, hermanos, nunca trabaja con todas sus fuerzas porque el cuerpo también necesita descanso.
Tu mente necesita descanso. Por eso venimos al reposo del Señor. No venimos a trabajar a la iglesia. Venimos a descansar en el Señor. No hay nada, hermano. Porque parece que muchos salen cansados de la iglesia en lugar de traerle sus cargas al Señor y llevarte la carga del Señor. Amén. Navidad se trata de llevar la carga del Señor y salir gozoso. Me decía un hermano ayer precisamente, yo no sé, pastor, pero antes trabajaba un montón de horas, igual que lo trabajo hoy. Llegaba a mi casa muerto, apenas me bañaba, medio comía algo y quedaba como muerto hasta el día que me levantaba otra vez, al otro día. Y otra vez, todo el día a trabajar. Y ahora llego, como, me baño y me voy a la iglesia. Llego, como, me baño y me voy a un estudio. Me dicen, ¿y ahora qué te picó? Pues no sé de dónde salen las fuerzas, pero sé que vienen del Señor. ¿Me estás escuchando, hermano? Porque Dios nos ha prometido descanso eterno. Dios multiplica las fuerzas al que no las tiene. Pruébame. Y él dice, te lo concedo. Esto es interesante, hermano. Donde están tus valores, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y es interesante cómo vemos, hermano, los obstáculos que hay en nuestra vida. Porque pensamos, no, pues es que si no, después, ¿cómo le hago? Y nuestros jóvenes han aprendido muy bien de nosotros. Es que tengo que hacer tarea. Es que tengo que hacer esto. Es que si no, no termino aquello. Y tú se los concedes, no sabiendo el daño que le estás haciendo. Pregúntale, están todas mis hijas. Tengo tareas, sí, pues desvélese. Se va a la iglesia junto conmigo. Pero se va a la iglesia. ¿Alguna vez te dejé por hacer tarea? ¿O a ti? Les pagué una feria para que dijeran que no. Pues no. Porque nada les va a pasar por 2 horas más, 2 horas menos, hermano. Amén. Se desvelan en el Facebook, en los juegos de computadora. Ahí sí pueden pasar toda la noche. Hablando, texteando, jugando. Pero para las cosas del Señor no. ¿Sabes? Ahí es donde realmente nosotros vemos no voy a dejar que mis hijos se contaminen. Por contrario, los voy a llenar de lo que deben de llenar. Pero hay que ser sabios. No con imposición, yo llegué a obligarlas a ellas. Honestamente les hizo daño eso. Yo en aquel tiempo fui un fariseo. Tienes que hacerlo así, y no te ves así, y lo vas a hacer así porque es así, punto. ¿Por qué? Porque así lo aprendí, así lo dice Dios, y cállese. Y sabes, hice daño. En lugar de enseñarles, instruirlas, hacerle ver. Con amor, con el cariño, con paciencia, con ejemplo. No nomás con predicación y eres un fariseo porque predicas mucho pero haces poco. Y les haces daño a tus hijos. Y en lugar de ser escogidos por el mundo, yo no quiero a esa gente. Dicen que tienen un Dios poderoso y ve cómo viven. ¿Me estás escuchando, hermano? Dices que no se contaminan, pero en cuanto les ofrezco, caen redonditos. ¿Sabes cuánto están trabajando esta noche? Es que, mira, hermano, el otro día hubo alguien que, no, yo te consigo trabajo, vente. Y le hablé con un hermano, le das trabajo a tal, otra. Sí, venga, hermano. No, es que esa mujer, no, es que, no. Y se fue a un trabajo, ya me dijeron que nomás de lunes a viernes. De lunes a domingo. Ahí lo tienen, ¿por qué? Porque es Navidad. Así ofrece el mundo, hermano. Amén. Es que hay mucho trabajo, nomás es en esta temporada y te dejas comprar por el mundo. ¿Por qué? Escogen a un buen trabajador, entrenado, enseñado a respetar, a obedecer, a no mentir, a no robar. Claro que el mundo los va a tomar. Pero ya no es para la gloria de Dios, es para su uso de ellos. Y les damos la vida a esa gente que debería ser ofrecida a Dios. Navidad representa a quién le estamos dando. A quien nos ha comprado y nos da la oportunidad de ser adoptados como hijos de Dios. Navidad representa el mayor regalo. Y eso es lo que deberíamos de estar ofreciendo. Nosotros siempre tendremos alternativas. La petición de Daniel fue aceptada. El resultado, y al cabo de los 10 días, versículo 15,
pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Quién hizo esto, hermano? Mira, hermano, a mí a veces me hace así como que digo, es verdad que los hermanos hayan cambiado esa forma de pensar. Ya me invito, ven para acá. Cuando eras joven niño, tu dieta era como la de tus hijos hoy en casa. Fíjense bien, hermano. Tu dieta tal vez era, no había un menú muy grande, estaba solamente restringido a ciertos alimentos, ¿cierto o no? Pero tú trabajabas desde niño, desde jovencito, y tenías fuerzas para hacerlo. Lo hacías, ¿no? Las tenías. En realidad, hermano, lo que nosotros no pensamos es que hacemos tanto daño a la gente, sobre todo a los jóvenes y a nuestros niños. No, que no trabaje, que no haga, que... Es que, hermano, no es la comida lo que los va a hacer mejores, hermano. No es el alimento que entra por tu boca. ¿Cuántos de ustedes trabajaron de jóvenes, de niños y estaban solamente alimentándose de frijoles y tortillas y chile y de vez en cuando algo de carne? De vez en cuando. ¿Cuántos vivieron así, hermanos? Un atolito, una tortillita. Pero aún así trabajabas duro. Amén. Pero, ¿sabes? Se tenía contentamiento y lo disfrutabas. Eso es lo que había. ¡Wow! Y decías, qué rico. Mis chipilines. Amén. Los preparaba mami y yo le ayudaba a mami a prepararlos, dice un hermano por ahí. Y te los comía y eso sabía sabroso. Ahora dale a tus hijos hoy tortillas y frijoles. ¡Ah! No, eso no. A mí tráigame de McDonald's. Ay, pobre mi hijo, yo nunca lo tuve, voy a llevarlo a McDonald's, mira. Ve los jóvenes de hoy en día, hermano. No estoy juzgando, ni criticando, ni burlándome de ellos, hermano, créeme lo que no. Llenos de Kentucky, llenos de Taco Bell, llenos de porquería de comida que hace daño, hermano. ¿Por qué? Y ponlos a trabajar. Estoy cansado, no puedo. Ay, es que... Yo comía con nada y trabajábamos todo el día. ¿Cómo es que ellos ahora teniéndolo todo no lo pueden hacer? Porque los has enseñado mal. Porque no es el alimento el que entra por tu boca, el que los va a hacer mejores. Es el alimento que entra a sus corazones y a sus mentes. El testimonio, el ejemplo, el corazón, el amor que tengas para ellos, para instruirlos. Ten contentamiento con lo que Dios está proveyendo hoy. Aprécialo. Tal vez mañana sea diferente. Hoy tenemos esto, hay que darle gracias a Dios, hay que tener contentamiento por lo que tenemos. Cómaselo, disfrútelo, aprenda a apreciarlo y dé gracias que lo tenemos. Ya los jóvenes y los niños de hoy en día, hermanos, están tan contaminados por el mundo. Dales algo que no. Mira, hermano, te lo voy a poner. ¿Cuántos de sus hijos les gustaría recibir una bolsa de canicas? ¿Alguien sabe qué son las canicas? Que de Navidad le regalaron una bolsa de canicas. ¿Qué es esto? Si yo pedí el ni entiendo número 34.500. Expiter Rama WX2. Una bolsa de canicas. Te la van a despreciar. Dales un carro de madera con ruedas de madera. Entonces, ¿qué? ¿Para las tortillas o para qué es esto? A nosotros nos daban algo así, ¡wow! Y mira, esta es la favorita, yo no me acuerdo cómo le decíamos a la canica que hacía las chiras pelas. Es que a lo mejor ustedes no saben de esto, pero
Teníamos una canica especial con la que tirábamos, y esta canica sola tira, y pintábamos un círculo y metíamos las canicas ahí, cada quien la misma cantidad, y con las que tú ibas sacando te las quedabas, ¿verdad? ¡Wow! Era un tremendo regalo. Sabíamos apreciar lo que se nos daba. Yo nunca decía lo de otros niños, o lo de otra casa, o lo de otras personas, ni siquiera pensaba lo que otros recibían. Yo me acuerdo de mi primera bicicleta, estaba platicando precisamente con mi esposa, con mis hijas, usada. Uno de mis hermanos la pintó y ni me di cuenta que la pintura estaba toda chorreada, pero para mí era un bicicletón, una banana. Así les decíamos a esas bicicletas, tenía el asiento así, los cuernos por acá, y yo me subí a mi banana llena. Para mí, todos traían bicicletas a lo mejor nuevecitas, último modelo, marca Hyundai y Yamaha, pero la mía era la mejor de todas. Para mí. Y la llené de calcamonía. Se veía horrible, pero para mí se me encantaba mi bicicleta. Y le puse un globo en la parte de atrás y que chillara por toda la colonia. Habíamos aprendido a apreciar lo que se nos daba. En Cristo mucho más debería de ser así, aprender a tener contentamiento. ¿Sabes? Estamos dejando que el mundo contamine nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos. Yo no digo que no se les dé, no estoy en contra de que compres, no estoy en contra de que les des, hermano. Enséñales, instrúyelos, que el mundo desee tenerlos, porque son fieles a Dios, no a ellos ni al mundo. Porque van a tener tal convicción que no se van a dejar contaminar. Y ¿sabes qué, hermano? Cuando se les compare, y fíjate bien lo que sucedió aquí, dice... Versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio, ¿qué dice? ¿Quién? Dios, hermano. Eran hijos del rey, sus padres eran hijos del rey. Dios permitió que llegaran a esta situación, pero había un propósito, la gloria de Dios a través de ellos. Dios, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Quién, hermano? Mira, hermano, a veces no entendemos, somos tan necios y a veces tan ciegos. Quiero lo mejor para mis hijos. Voy a trabajar bien duros para darle universidad y que lo que yo no tuve, estás creando una vida, tu vida en ellos, no la vida de ellos. Tú no estás pensando en ellos, estás pensando en lo que tú quisieras hacer. Y que ganen mucha lana. Para que no sufran lo que yo sufrí. Eso el mundo sí lo piensa. Te voy a decir, hermano, esto es interesante. Dios le va a conceder a un muchacho, Dios, cuando ese muchacho aprende a vivir en el temor del Señor. Y tiene el carácter y forma la convicción. Este es el lugar donde debe estar. Aquí es donde debo de servir. Aquí es donde debo crecer. Aquí es donde debo tener mis amistades. Aquí es donde debo desarrollar y empezar mi familia. ¿Me está escuchando, hermano? En el reino de Dios. Dios, obviamente, va a ser un muchacho. Fíjate bien. Muchas veces decimos, es que yo no tengo mucho entendimiento, pastor, yo no fui mucho a la escuela. Pero cuando tú inculques a Dios, en la sabiduría de Dios, que tú has sido entrenado y enseñado, ellos van a desarrollar la oportunidad que tú y yo no tuvimos de estudiar. Y desarrollar esa habilidad que no se te dio a ti tal vez. No porque no la tengas, sino se dio. Amén. Pero ellos en el poder de Dios, porque es Dios el que les da el entendimiento, hermano. ¿Sabes, hermano? Hay gente en la iglesia muy fiel y todo, pero no siguen a sus hijos en nada y sus hijos salen unos burros mecatones. Llevados por el mundo. Porque es Dios el que le da el entendimiento. ¿A través de qué? De unos padres que tengan el entendimiento. ¿Qué es lo mejor para mi familia? Sí, no rebeldes, respetuosos, obedientes. Vemos a un Daniel que no quiso contaminarse, pero no se rebeló, ni se enojó, ni peleó, pidió con convicción.
Y como les dije, ¿a quién prefieres? ¿Prefieres 7 mediocres trabajadores o prefieres 5 días de tremendos trabajadores? No, pues 5 días. Que lo den todo, amén. Pero no para ti, para Él. ¿Me están escuchando, hermano? Normalmente, lo que me sucedió en mi experiencia es que la gente me decía, no, pues me producen más en 5 días que los que trabajan los 7. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, yo quiero trabajar los 7 días. Ahí les daban trabajo. ¿Quién produce más? No, pues los tuyos de 5 días. A veces hasta el doble. Porque los otros faltaban, se emborrachaban, eran deshonestos, robaban en las horas, medio trabajaban, medio descansaban, medio que hacían que trabajaban. Amén. ¿No eras así, hermano? Nomás se descuida el jefe y ahí viene el jefe. Y haces como, y además, hasta agarras la botella de agua y te salpicas el rostro. Ay, está bien sudado, mira el trabajón que está haciendo. Está haciendo mucho calor, patrón. Ya te echaste el agua así en la camiseta bien mojada, pero es de agua. ¿Sabes, hermano? Y esto es interesante, el final de esta historia me encanta porque dice, pasados pues los días, versículo 18, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. 3 años. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel. Fueron traídos todos. Los mejores de esos todos fueron Daniel y sus amigos. Amén. Pero fíjese bien, no termina ahí. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. ¿Sabes a quién van a consultar, hermano? Al que saben que es fiel y honesto, que está buscando lo mejor para su Dios, siendo un buen obrero. Amén. Y sabes, dice, ¿a quién consultó? ¿Los halló cuántas veces? 10 veces. 10 veces mejores que todos los magos. ¿Sabes qué? El mejor regalo que Dios nos da es que Dios nos toma así. Pero dice, no te pienso, te voy a transformar de tal manera que tu vida se vea mi grandeza y mi poder, hermano. Y dice, y los dio 10 veces mejores, que dice, no que todos los jóvenes que llevaron, dice que todos los magos y sabios del reino. El mundo reconoce quiénes somos. Nos quieren usar para ellos. Nosotros sabemos también quiénes somos y a quién servimos. Y nuestra vida debe ser para glorificarlo a Él. Navidad debe ser para enseñar e instruir a nuestra gente que se nos ha sido dado el poder de Dios a través de Jesucristo. Amén. Navidad debe significar darles ese regalo a otros y empezando por tus propios hijos. ¿Sabes, hermano? Hay muchos versículos, hay mucho que hablar, el tiempo ya se ha ido. Y dice el versículo 21, y continuó Daniel. No hubo nada que lo detuviese. Pasó Nabucodonosor, vino Ciro, vino el siguiente rey, y Daniel siguió sirviendo a Jehová. ¿Por qué? Fue un hijo de la realeza. Recibió el entrenamiento. Tomó las convicciones. Propuso no contaminarse. Y Dios le dio todo lo necesario para que él fuera usado de tal manera que fue de servicio para todos sus hermanos, pero sobre todo para glorificar a Dios Padre. ¿Tú quieres algo bueno para tus hijos? Pídele a Dios, Señor, ayúdame a entrenarlos, a enseñarlos para que tú seas glorificado. No les va a faltar nunca nada, van a vivir una tremenda vida, no van a fracasar en escoger sus parejas como lo hicimos nosotros, no van a andar haciendo y cometiendo todo tipo de errores, van a temer a Dios. Van a tener sus errores, van a tener sus equivocaciones, cierto, pero ellos van a saber de quién tomarse. Amén. Para levantarse y el nombre de Jehová sea glorificado. Vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad y el privilegio una vez más, Señor,
de venir a tu casa, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Padre Santo, por permitirnos una vez más, Señor, ser edificados. Gracias por darnos, Señor, en esta noche la oportunidad, Padre Santo, de entender y comprender cuánto necesitamos de ti, que sea una Navidad tremenda, maravillosa. Que nuestros hijos aprendan a disfrutar la Navidad, una Navidad eterna en nuestros corazones. Que sea solamente un tiempo que aprovechemos para que el mundo te reconozca, para que el mundo sepa quién eres y dónde estás en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que nos tomamos de ti con todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente y nuestro corazón. Hemos decidido dedicar nuestras vidas a través de este regalo precioso, la salvación de nuestras almas. Gracias por darnos este regalo no merecido. Gracias porque esta es la mejor Navidad que podíamos haber deseado. Ayúdanos, Padre Santo, a transmitirla, a enseñarla a todos cuantos aquellos estén con nosotros. Ayúdanos a hacerlo a nuestros hijos, a nuestras familias, que ellos honren, decidiendo no contaminarse, porque ven que nosotros hemos decidido no contaminarnos por el mundo. Y tú nos darás esa sabiduría, esa grandeza que solamente puede provenir de ti, no para alabarnos nosotros, sino para que tu nombre sea alabado. Si Dios te ha hablado hoy, tu perspectiva ha cambiado. Quieres ofrecerle lo mejor a tu familia. Instrúyelos en los caminos del Señor. Tú eres un hijo del Rey. Que tus hijos sean reconocidos porque vienen de la realeza, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que puedan ver el mundo en tus hijos, a verdaderos hijos de Dios, amables, obedientes, respetuosos, honrados, llenos de poder y de amor, dominio propio, y que decidan no contaminarse con las cosas del mundo. Si Dios te ha hablado, alguien aquí que me puede decir, Dios me habló, pastor. Quisiera levantar su mano para hacérmelo ver, Señor. Pastor, Dios me habló. He decidido hacer cambios en cuanto a esta Navidad. Ya hay algunas manos levantadas. Podrías levantar tu mano haciéndome ver para orar por ti únicamente. Si Dios te habló esta noche, quisiera levantar tu mano, bien alta para poderlas ver. Muchos están hincados y no alcanzo a ver sus manos. Gloria a Dios por las manos que están levantadas. Gloria a Dios por aquellos que Dios les ha hablado. Bastantes manos, gloria a Dios. Padre Santo, tú puedes ver las manos, los corazones, las decisiones, Padre, yo no, pero tú sí. Ayúdame, Señor, a través de su testimonio, ver que realmente esto ha sido así. Ayúdame, Padre, a que cada día junto con ellos yo también mejore, Padre. Ayúdanos cada día que juntos podamos glorificar tu nombre, que el mundo desee de nosotros, porque vean el poder que sale de nosotros. Pero, Señor, no permitas que nos contaminemos con el mundo. Te damos gracias, Padre. Pueden bajar sus manos. Te damos gracias, Padre, por esta bendición. Protege y cuida a cada hermano, cada hermana, pero sobre todo a su testimonio, a sus familias, a los que los rodean y los conocen, en sus trabajos, en sus vecinos y en donde quiera que ellos anden. Todo esto te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Pasen buenas noches.